Hola y bienvenidos al programa Aprendiendo Idiomas con Nina. Me llamo Nina y hoy voy a hablarles de la acentuación en español. Hay el acento prosódico y el acento ortográfico. Las palabras se dividen en sílabas. Por ejemplo, la palabra sílaba tiene 3 sílabas. Sílaba. Y también se puede notar que la palabra sílaba tiene un acento ortográfico que se llama también una tilde sobre la primera sílaba. Cuando hablamos de un acento prosódico, hablamos de la sílaba que tiene el acento más fuerte. Por ejemplo, en la palabra gigante hay 3 sílabas, gigante, y el acento prosódico recae sobre la segunda sílaba. El acento prosódico siempre recae sobre las 3 últimas sílabas. Cuando tenemos el acento prosódico sobre la última sílaba, se llama una palabra aguda. Por ejemplo, la palabra profesor. Cuando tenemos el acento prosódico en la penúltima sílaba, se llama una palabra llana. Por ejemplo, la palabra mañana. Y por fin, cuando tenemos el acento sobre la antepenúltima sílaba, se llama un acento esdrújula. Y podemos usar la palabra antepenúltima como ejemplo. Con las palabras no verbales que terminan en vocal o en las consonantes N o S, tenemos una palabra llana y el acento prosódico recae sobre la penúltima sílaba. Por ejemplo, profesora. Las palabras no verbales que terminan en otras consonantes son agudas, es decir, que el acento prosódico recae sobre la última sílaba. Por ejemplo, profesor. 90% de las palabras no verbales siguen estas reglas. ¿Cuál es la distribución de las palabras esdrújulas? Bueno, hay muchas palabras que se terminan con ísimo y todas estas palabras son esdrújulas. Por ejemplo, muchísimo. También los adjetivos que se terminan en ico son esdrújulas. Por ejemplo, simpático. Y también las palabras que se terminan en ulo, como espectáculo. Y como se puede ver en estos ejemplos, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde sobre la antepenúltima sílaba. En cuanto a las formas verbales, empezamos con el paradigma del presente. En el presente, el acento recae sobre la penúltima sílaba, menos en la forma de vosotros, que es aguda. En el pretérito e imperfecto, el acento recae sobre la sílaba que sigue la raíz. Por ejemplo, en el verbo hablar, la raíz es habla. Entonces, el acento recae sobre la sílaba siguiente. En el futuro y en el condicional, el acento prosódico recae sobre la sílaba que empieza con la letra R. Ahora vamos a hablar del acento ortográfico. Número 1. Ya dijimos que todas las palabras esdrújulas llevan un acento ortográfico o llevan una tilde. Número 2. También lo necesitamos en las palabras llanas
que no terminan en N o en S. Por ejemplo, la palabra lápiz. Número 3. Lo necesitamos igualmente en las palabras agudas de más de una sílaba que terminan en vocal o en N o en S. Por ejemplo, café. Número 4. También usamos el acento ortográfico para distinguir entre hiatos y diptongos. Por ejemplo, la palabra María. Eso es un hiato y es decir que hay dos sílabas en las dos últimas letras. Pero la palabra Mario, yo, es un diptongo y es una sola sílaba. Número 5. También usamos el acento ortográfico para distinguir entre palabras. Por ejemplo, el pronombre él lleva tilde, pero el artículo definido él no lleva tilde. Hay muchos otros ejemplos. Eso es lo más importante que hay que saber sobre la acentuación en español. Gracias por su atención y hasta la próxima.